Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 6 de febrero del 2022. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzaremos en la serie La Salvación con el tema Séptimo sello, Sexta trompeta. Consideremos el segundo ay, que conforma la gran tribulación. Buenos días, hermanos. Les invito a que meditemos juntos esta mañana en el tema Séptimo sello, Sexta trompeta. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, donde hemos podido exaltar tu nombre, donde podemos comprobar tu presencia en medio nuestro, Señor. Estamos unidos a ti en dependencia de tu Espíritu para ser guiados a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente vamos a mirar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 9, verso 12 al 14. Apocalipsis capítulo 9, verso 12 al 14. Hoy nos corresponde avanzar en el séptimo sello y hemos llegado a la sexta trompeta. Quiero recordarles que se trata de 7 sellos, de los cuales ya hemos visto completamente 6 de ellos, y el séptimo sello hemos visto hasta la quinta trompeta. Hagamos un recuento de los sellos hacia acá para entrar como en materia en esta mañana. Vimos los 4 primeros sellos, que se trata de una especie de carrera de caballos, de 4 caballos. Esos sellos se dan simultáneamente, distinto a los otros, que es uno tras otro. Esos primeros 4 sellos son simultáneos. Y se trata, así como les digo, como de una carrera de 4 caballos. El primer caballo es un caballo blanco y el jinete es el Evangelio. Hay muchas especulaciones al respecto. Algunos dicen que es el Señor Jesús, otros dicen que es el Anticristo. Nosotros vimos por la palabra que es el Evangelio del reino. Todo esto que les voy a hacer un resumen hoy, lo tenemos en nuestras prédicas en el canal de YouTube. Te invito para que las consultes y en oración con tu Biblia abierta puedes meditar en esa palabra. El segundo caballo, que corresponde al segundo sello, es un caballo bermejo, o sea, rojizo o rojo, y el jinete de la guerra. El tercer caballo es un caballo negro, el jinete es el hambre. Y el cuarto caballo es amarillo y el jinete es la muerte. Esto es lo que se ha dado, queridos hermanos, es como un resumen de la vida de la humanidad entre la ascensión del Señor y su segunda venida. Desde la ascensión del Señor y su segunda venida hemos visto todo esto, hemos visto la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio, y luego de esto hemos visto la guerra. La guerra ha traído como consecuencia el hambre, y el hambre, por supuesto, ha traído como consecuencia la muerte. Pero lejos que la guerra, el hambre y la muerte detengan ese primer caballo, que es la predicación del Evangelio, antes lo han impulsado. Por eso ese caballo va en la delantera siempre. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios acerca de esos primeros 4 sellos. El quinto sello es el clamor de los mártires. Los hijos de Dios que han muerto como mártires claman desde el Hades, están clamando por justicia. El Señor les dice que deben esperar todavía un tiempo más. En respuesta a ese clamor de los mártires está el sexto sello, que se trata de un terremoto, pero un terremoto terrible. Nunca hemos tenido un terremoto así. Muchas especulaciones hemos escuchado, hemos visto acerca de la inminente venida del Señor. Se profetizó, por lo menos escuché a un evangelista una y otra vez decirlo en el año 2020, que el Señor vendría allí.
pero ni siquiera se ha dado este terremoto del sexto sello. Nosotros debemos estar muy enfocados en la palabra de Dios. El Señor es el alfa y la omega. Él nos dice las cosas anticipadamente, Él no se queda callado. Él nos revela las cosas en su palabra. Nosotros hemos visto que en Apocalipsis no solamente están las cosas que ya han pasado, sino las que van a ser después de estas. Y por eso podemos mirar la palabra y darnos cuenta dónde estamos ubicados. Ese terremoto del sexto sello corresponde a un terremoto muy terrible, donde no solamente se va a conmover la tierra, sino que también el cielo. Y eso todavía no ha sucedido. No hemos visto estrellas caer como si fueran frutas. No, no hemos visto eso. Ese es el sexto sello. Y de ahí en adelante no viene absolutamente nada agradable aquí en la tierra habitada. Pero nada agradable. Del sexto sello en adelante podemos considerar que es la hora de prueba. Así, entre comillas la llamo hora de prueba, porque realmente no se trata de 60 minutos, sino un tiempo de prueba terrible, pero todavía no es la gran tribulación. El sexto sello, que es ese gran terremoto, es como un preámbulo, un aviso, una advertencia para la humanidad, para que se arrepientan. El séptimo sello se compone de 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas es un juicio de Dios directamente sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos y sobre el firmamento, sobre el cielo. No es un juicio directamente sobre el hombre. Todavía no es la gran tribulación. En el séptimo sello han pasado 4 trompetas, o van a pasar 4 trompetas, y todavía no se ha llegado a la gran tribulación. La gran tribulación inicia con la 5ª trompeta, que fue nuestro tema anterior en esta serie, la salvación. Vimos el séptimo sello, 5ª trompeta, y esa 5ª trompeta se trata de un tormento terrible por 5 meses, que Satanás, que desciende del cielo, y el anticristo, que asciende del abismo, se encuentran aquí en la tierra y se confabulan para formar o para sacar del abismo, que es el lugar de habitación de demonios, unas langostas completamente endemoniadas, terribles, que van a atormentar a la gente con un veneno de escorpión por 5 meses. Estas langostas no van a poder matar al ser humano. Se trata de un tormento de 5 meses. Hasta ahí hemos visto nosotros los sellos. Entonces hoy nos corresponde continuar con el séptimo sello, la 6ª trompeta. Miremos entonces en Apocalipsis capítulo 9, verso 12 al 14. Dice así: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Voy a hacer una pausita allí. Ya pasó el primer ay, que es la 5ª trompeta, luego vienen 2 ayes después. Esos 3 ayes componen la gran tribulación y tendrá lugar en los últimos 3 años y medio de esta dispensación de gracia. Verso 13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Cada palabra que está escrita acá tiene un contenido muy especial que nos da información, nos ubica en la situación. Dice que el 6º ángel tocó la trompeta y se oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Nosotros hemos dicho en algunas ocasiones, hemos mostrado que algunas cosas que hay acá en la tierra también están en el cielo. Por ejemplo, hemos hablado de un templo acá en la tierra, hemos hablado de un templo en el cielo. Eso lo muestra la palabra de Dios. En alguna ocasión podríamos sacar todos esos elementos que están en la tierra y están también en el cielo y hacer la comparación. Tenemos un arca en la tierra, un arca en el cielo. Acá tenemos la situación exacta de Levítico capítulo 16. Le invito a que vayamos un momento, por favor, a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo
16, verso 18. Dice Levítico 16, verso 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Lo que nos muestra Levítico 16, 18 es precisamente la expiación, la redención, la sangre por la redención. El hecho que acá en Apocalipsis capítulo 9, cuando se habla de la sexta trompeta, se esté aludiendo a esta misma situación, indica que este juicio de la sexta trompeta tiene una base. ¿Cuál es la base de este juicio? La base de la redención. La base de este juicio es precisamente la redención, y es por el desprecio de la humanidad hacia la redención. Dice el verso 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Allí donde se está poniendo de manifiesta la expiación, la redención, la sangre de la redención. El ser humano ha menospreciado esa sangre, y no solamente los no convertidos, sino aún muchas veces nosotros, los mismos hijos de Dios, los que hemos disfrutado de esa redención, hemos menospreciado el sacrificio del Señor. Cuando no nos consagramos, cuando no le buscamos, cuando menospreciamos sus cosas, estamos menospreciando ese sacrificio de Cristo. Esto va a traer un juicio para la humanidad. Hemos mirado por la palabra de Dios que en la gran tribulación no solamente habrán personas inconversas, sino que también muchos creyentes estarán. Habrán gentiles, habrán judíos, pero también habrá iglesia durante la gran tribulación. Y los juicios van a caer sobre todas las personas que estén en este momento acá en la tierra. Este juicio de la sexta trompeta entonces tiene como base la expiación, y se da por el menosprecio precisamente de la sangre del Señor Jesús. Leamos por favor en Juan capítulo 3, verso 17 y 18. Juan capítulo 3, verso 17 y 18. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La situación es así. Dios no envió a su Hijo Jesús para condenar al mundo. El mundo ya estaba bajo condenación. Él viene a salvarlo. Pero si no lo aceptan, si menosprecian su sangre, si menosprecian la redención, entonces el ser humano o la humanidad continúa bajo condenación. Y ahora, acá en Apocalipsis capítulo 9, verso 12 en adelante, que nos habla de la sexta trompeta, nos muestra un juicio precisamente basado en ese menosprecio de la humanidad por la redención. Dice el verso 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Estos cuatro ángeles tienen que tratarse de ángeles rebeldes, ángeles caídos. No puede tratarse de ángeles del Señor. En toda la escritura no tenemos ni una nota, ni una seña de ángeles del Señor que hayan sido atados con un propósito. En cambio, sí tenemos varias reseñas de ángeles caídos, ángeles rebeldes que son atados. Estos ángeles entonces son ángeles rebeldes. Y aquí el Señor muestra su soberanía, su poder. Él es Señor. Nuestro Dios es soberano. Él es Rey. Él es el amo. Es el dueño del universo. Señor y amo del universo. Él hace lo que quiera. Nadie le puede detener su mano. Y aquí está utilizando cuatro ángeles caídos para su propósito. ¿Qué propósito? El propósito de juicio. Lo que viene a continuación es algo supremamente terrible. Es una masacre impresionante. Es un tormento terrible. Esos ángeles tienen que ser definitivamente muy terribles, muy destructores, para que el Señor los tenga atados. Los tiene atados. De lo contrario, imagino que no contendrían la furia contra el ser humano.
Vamos a mirar ahora los versos siguientes. Ahí en Apocalipsis capítulo 9, veamos los versos 15 al 19. 15 al 19 dicen: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Uy, hermanos, el panorama aquí es impresionante, es aterrador, es algo impresionante. Verso 15 al 19 nos dice cosas escalofriantes, definitivamente. Verso 15 dice que ellos fueron desatados, esos 4 ángeles, esos ángeles caídos fueron desatados. Dice, mire esa expresión, estaban preparados para la hora, día, mes y año. Hay un propósito y el Señor los tiene ahí reservados, y luego dice, para la hora, día, mes y año. Aquí hay 2 maneras de interpretar, 2 maneras de ver esta situación. La primera, digamos, la más inmediata es uno decir, el Señor sabía exactamente la hora, el día, el mes y el año que los iba a usar, entonces por eso los desató justo en su momento. Tiene mucho sentido, y yo no descarto del todo esta interpretación. Pero, hermanos, volviendo otra vez al asunto gramatical, apelando a la gramática, y apelamos a la gramática no por un menosprecio de nada espiritual. De hecho, el Señor revela cosas espirituales a través de la gramática. Así que la gramática tiene un uso espiritual por parte de Dios. Asimismo, nosotros debemos darle un uso espiritual a la gramática. El Señor aquí hubiera podido decir en este versículo 15, estaban preparados para el año, mes, día y hora. Pero no lo dijo así. Lo dijo como al revés. Cuando uno quiere identificar un momento exacto, uno empieza por lo más abierto, por lo más amplio, que en este caso sería el año, luego sigue por el mes, luego por el día y luego por la hora. Ese no solamente es un uso común que tenemos nosotros hoy día, nosotros podemos ver en la escritura ese uso. Vamos a identificar un momento exacto, entonces empezamos por el año, seguimos por el mes, seguimos por el día y luego la hora. Y si se quiere, el minuto o el segundo exacto donde va a ocurrir o donde ocurrió el evento. Pero acá se presenta de una manera al revés. Por eso es tan importante mirar la gramática, mirar cómo está el orden de las cosas. Lo primero que dicen no es lo más extenso, sino lo más corto. Lo mínimo, que es la hora. De tal manera que hay otra interpretación y yo creo que esta es la correcta. No creo que sea tanto que el Señor los tuvo reservados para el momento específico. Por supuesto que sí. Pero lo que dice la expresión es algo distinto. Dice que la hora, día, mes y año. Y vamos a recordar, queridos hermanos, la situación que vivimos, por ejemplo, aquí en Colombia y particularmente en Cali, en abril del año pasado. Cuando empezaron esos disturbios tan terribles, yo recuerdo que por esos días nos correspondía pasarnos de casa. Teníamos que hacer un trasteo y hacer un trasteo en pleno paro armado, paro con tanto vandalismo, con tantas muertes, con tantos abusos. Era algo muy peligroso. Podíamos no solamente perder nuestras cosas, sino, o sea, los muebles, todas las cosas, sino también nuestras vidas. Era un asunto muy peligroso salir a la calle en ese tiempo y desplazarse, y en un camión, pues sí que es cierto que era algo muy peligroso. Así que nosotros estábamos en la casa como diciendo, bueno, ¿a qué hora terminará esto como para poder hacer ese trasteo? Y recuerdo que
Habíamos planeado pasarnos un lunes, creo que finalmente nos tocó un miércoles, no tengo bien el recuerdo, pero el asunto es que nosotros veíamos la hora, cómo está la situación por la mañana. No, eso por la mañana está un poquito calmado. Al mediodía empiezan algunos disturbios, pero por la noche, más o menos a las 5 de la tarde, eso se ponía horrible. Y sobre todo, justo por donde teníamos que pasar, que en ese caso era eh, la carrera primera con calle 62, justo por ahí teníamos que pasar. Y justo allí era uno de los principales lugares de bloqueo y de vandalismo durante ese tiempo. Así que nosotros estábamos como contando las horas. Bueno, ahora no se va a poder, descartemos, intentemos mañana temprano. Y veíamos, de pronto en una hora se soluciona, estamos pendientes de las noticias, de pronto por la tarde se soluciona. Y eso se iba aplazando. Pero primero miramos la hora, lo más diminuto. Así como dice aquí en el verso número 15, lo primero que dice es la hora. Luego mirábamos el día. Bueno, hoy no fue. Vamos a ver de pronto mañana. Recordemos que en ese tiempo fue que el Señor nos puso la carga de iniciar de manera virtual esos tiempos de los martes de intercesión, que han sido una bendición. Luego de mirar la hora, miramos el día. No era que cuántos días durará más esto, no era que mañana ya, no era que pasado mañana y empiecen a escasear los alimentos, el combustible. Fue un asunto muy maluco. Entonces uno dice, bueno, acá tenemos cebolla por tantos días, acá tenemos huevos para tantos días. Empezamos a contar no solamente las horas, ahora los días. Y eso se fue creciendo y luego ya estábamos pensando en meses. Y bueno, no nos tocó tanto así como año. En ese caso del paro no, después ya gradualmente se ha ido normalizando las cosas, aunque desafortunadamente todavía en la ciudad se ve el rastro de los daños provocados por el vandalismo. Todavía se ven muchos daños pendientes de resolver. Este es un ejemplo concreto de lo que pasamos. Entonces nosotros empezamos a mirar la hora, día, mes y año. También sucedió algo parecido con la pandemia. En marzo de 2020, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Nosotros, pandemia, ¿qué es eso? ¿Y qué sucedió? ¿Y cómo fue? Pero tan peligroso y bueno, ¿y cuántas horas va a durar eso para que todo se normalice? ¿Horas? Nos dimos cuenta que al otro día la cosa estaba peor. Entonces ya pensamos, bueno, ¿cuántos días va a durar esto? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? Pasó más de un año y mira todavía las muertes que se presentan en pleno año 2022. Entonces pienso que el asunto se presenta de esta manera aquí en el verso 15, es por eso. No para señalar en qué momento los ángeles son desatados, sino para señalar cuánto tiempo es que esos ángeles van a cumplir su fechoría, cumplir su función de dañar al ser humano, de hacerle daño, de provocar dolor, muerte a los seres humanos. Si así es, entonces tendríamos que pensar que la obra de estos ángeles de dañar, de destrucción de la humanidad, va a durar aproximadamente un año, un mes, un día y una hora. Podríamos hacer la suma de eso, aproximadamente un año y un mes, aproximadamente 13 meses va a durar esa función, ese trabajo, esa tarea de esos ángeles que estaban amarrados, estaban atados allí cerca del río Éufrates. Si es el verso 15, lo que nos muestra es esto que estoy diciendo, entonces va a ser 13 meses larguitos, de pronto con un día y una hora, el tiempo que esos ángeles van a traer destrucción para la humanidad. Miremos el verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Llama la atención que Juan dice, yo oí su número. No dice, yo vi su número. Porque contar 200 millones de jinetes, pues sería algo terrible. Pero él oyó el número que eran 200 millones de jinetes. 200 millones de jinetes. Estos muchos jinetes. Hay un país muy grande acá en Sudamérica que es Brasil. Brasil tiene aproximadamente 200 millones de habitantes.
es una población muy grande. Nosotros aquí en Colombia, no tengo el dato, debemos tener unos 50 y algo millones. Y ya es mucha gente, serían muchos jinetes para un ejército. Pero imagínate, aquí se trata de 200 millones de jinetes fueron activados, reclutados, fueron dirigidos por esos 4 ángeles rebeldes para destruir al hombre. Verso 17 dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Esos jinetes tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Estos elementos son elementos infernales, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Fuego, zafiro y azufre, elementos infernales. Todo esto está relacionado con el infierno, todo esto está relacionado con los demonios. Todo esto está relacionado con la obra de Satanás. Satanás unido al anticristo para traer mucho daño, mucha destrucción a la humanidad. La descripción de lo que ve Juan acerca de los jinetes nos podría dar a entender que no se tratan de seres humanos, porque dice, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Podría ser que no, pero yo me inclino a pensar que definitivamente sí eran seres humanos, no tanto por lo que nos muestra este capítulo 9, por la luz que podemos recibir de este mismo capítulo 9, sino mirando un poco más adelante, detalles del capítulo 16 de Apocalipsis, en su momento lo vamos a ver, relacionado, hay una relación muy especial que tiene que ver con el río de Éufrates y una de las copas que veremos, si Dios lo permite, sobre la séptima trompeta del séptimo sello. Aquí estamos entonces solamente en este séptimo sello, sexta trompeta. Cuando vayamos más adelante, entonces vamos a ver la relación y por qué posiblemente si se tratan de seres humanos. Una reunión de muchos ejércitos que más adelante vamos a ver ese propósito de esa reunión. Por lo pronto entonces sabemos que se tratan de unos jinetes que muy seguramente son seres humanos. Menciono esto porque por ahí vi muchas interpretaciones, bueno, muchas no, realmente algunas interpretaciones, varias interpretaciones de algunos hermanos que dicen que no se trata de seres humanos, sino de demonios. Yo personalmente pienso que se tratan de seres humanos. Luego dice el verso 17 en la segunda parte, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Esos caballos completamente endemoniados, así como vimos la vez anterior, la sesión anterior de la serie de la salvación, acerca de las langostas. Unas langostas con esa descripción tan terrible, con ese aspecto, que tenían cabello como de mujer y ese rostro y las colas y ese veneno de escorpión y el tamaño como de un caballo. Bueno, langostas completamente endemoniadas. Acá tenemos esos caballos también completamente endemoniados. Dice que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y en el verso 18 nos habla de las consecuencias del uso del fuego, humo y azufre. Dice el verso 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Queridos hermanos, eso es mucha mortandad. Nosotros tenemos una comparación de pronto cercana, pero aún así queda muy lejos y se trata de la acción de las langostas que vimos en la quinta trompeta. Voy a leerles el verso 10 para que lo recordemos. El verso 10, hablando de las langostas de la quinta trompeta, dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esas langostas tenían poder para dañar, para lastimar, para causar mucho sufrimiento a los hombres durante 5 meses por ese veneno de escorpión. Pero lo que nos dice el verso 18, por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues acá la destrucción es mucho mayor, pero muchísimo mayor. Además dice el verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban.
las colas semejantes a serpientes. Había mucho más veneno en estas criaturas que en las mismas langostas. Las langostas solamente ocasionaban dolor, mucho dolor, pero estas ocasionan muerte. Con esto quiero dejar claro, queridos hermanos, que la sexta trompeta es mucho más grave, mucho más terrible que la quinta trompeta. Hermanos, nosotros vimos que del sexto sello ya es terrible con ese gran terremoto. Y aquí la tierra ya no es habitable. Aquí ya no hay una comodidad para el hombre vivir. Aquí ya todo se dañó. Desde el sexto sello. Y aún no empezaba la gran tribulación. Como si fuera poco, luego viene el séptimo sello, sus 4 primeras trompetas. Juicio a la tierra, juicio al mar, juicio a los ríos, juicio al cielo. Pues peor, ya cómo va a habitar el hombre. Solamente habrán unas áreas, un poco terreno restringido para las personas. También estaban muriendo muchísimas personas. Ahora viene la quinta trompeta de este séptimo sello, la quinta trompeta con esas langostas ocasionando ese dolor por 5 meses. Y ahora estos ángeles desatan este ejército, 200 millones de jinetes para destruir la tercera parte de la humanidad. Ellos van a durar, según lo que creo que dice el verso 15, 13 meses, un día y una hora. Y van a hacer un daño terrible. Ellos van avanzando, eso lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos al capítulo 16, insisto en esto. Ellos van avanzando para reunirse en cierto lugar y a su paso van destruyendo hasta conseguir matar la tercera parte de la humanidad. Bueno, queridos hermanos, avancemos a la parte final, Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Los últimos 2 versos de este capítulo 9 dicen: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Llama mucho la atención el hecho que Juan mencione esto en estos versos 20 y 21. Los hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ni siquiera por el terror, por el dolor, por el sufrimiento, por esa tragedia. Ni siquiera el terror los llevó a arrepentirse. Ellos estaban muy aferrados a otras cosas. ¿A qué cosas? A las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Hermanos, en el año 2020 hice unas prédicas basadas en Mateo capítulo 13, también Mateo 24 y 25. Cuando me correspondió las parábolas de Mateo capítulo 13, tuve que hablar directamente de la religión católica romana. Y muy posiblemente muchos de los que escuchen esta prédica en el video de YouTube, pues son de la religión católica romana. Y quiero decirles de una vez, lean la palabra de Dios, busquen ayuda de Dios y salgan de allí. El llamado que hace Dios a las personas que están en la religión católica romana es que salgan de allí. Ahí hay muchos creyentes. El pastor Ariel, mi padre, me enseñó esto a la iglesia hace mucho tiempo. Y a mí me costaba mucho creer esto. Y yo dije, pero ¿cómo así que creyentes en la religión católica romana? Si son creyentes, pues no van a estar allí. Porque es que es una adoración de demonios. Ahora uno fuera de allí, uno lo puede ver. Pero cuando está allí, está bajo opresión. No se trata de que sean brutos. Son personas brillantes, muy inteligentes. Mucho más inteligentes seguramente que tú y que yo, que somos creyentes y que no adoramos imágenes. No es un asunto de inteligencia, es un asunto de opresión, de ceguera, es una ceguera espiritual. El enemigo, Satanás, los ha cegado para que el evangelio de Cristo no les alumbre en sus corazones. Ellos están en una idolatría y justifican la idolatría, la han justificado por años, han justificado la idolatría. A ellos los adoctrinan para que justifiquen la idolatría, pero la idolatría se cae por su propio peso. La idolatría es condenada por Dios
desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y los juicios que el Señor llevará a cabo directamente contra la religión católica romana es precisamente, entre otras cosas, por la idolatría. Y yo me sentí muy apenado, me sentí con mucho temor y temblor, no con miedo de decir la verdad, sino con temor de herir, de que fuera contraproducente la prédica. Pero la palabra de Dios fue muy clara y me sentí impelido a hablar como estaba, hablar con crudeza y señalar la religión católica romana como la gran ramera mencionada en Apocalipsis 17, 18 y 19. De hecho, en Apocalipsis 13 habla también de ella. Entonces, fue incómodo, pero hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo en el momento justo. Y si está la palabra allí, no nos podemos hacerlo loco y saltarnos esa parte, sino que tenemos que predicarla. No es que a toda hora estemos señalando y fastidiando a las personas, a nuestros amigos que están en la religión católica romana, pero tenemos que tener compasión por ellos. Ellos tienen que ser salvos, ellos tienen que salir de allí. La idolatría es algo muy aferrado al corazón. Mira que dice el verso 20, y los hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Eso es terrible. Ellos siguen adorando esas imágenes. De hecho, muchos saben que no deben hacerlo, pero lo hacen. ¿Por qué? Insisto, porque están bajo opresión. No es un asunto de inteligencia, no es coeficiente intelectual, no. Es un asunto de opresión. Ellos están en tinieblas, están enceguecidos. El demonio, Satanás, los tiene engañados en una idolatría. Y se aferran tanto a eso que y cuando llegue esta sexta trompeta, ni aún esas terribles plagas, ni aún ese temor, les va a hacer que se arrepientan y dejen de adorar de esta manera. No van a dejar los ídolos. Quiero resaltar algo muy particular. Acá cuando habla de las imágenes, dice imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales, miren lo que dice, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿No le parece que faltó algo allí? ¿Algo respecto a qué? Algo respecto a lo que se dice en el Antiguo Testamento acerca de las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera. Incluso hay algo que se enfatiza más que el hecho de no poder ver, ni poder oír, ni poder andar. ¿Recuerdan qué es? Caen en la cuenta que hay algo que no está mencionado acá. Vamos a mirarlo, antes de terminar, vamos a mirarlo, por favor, en Salmos 115. Salmos 115, verso 3 al 8. Salmo 115, verso 3 al 8 dice así: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¡Wow! Mucho versículo tan hermoso, Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Mira, esa es la parte que digo que es diferente. Lo primero que se menciona acá, y si es lo primero es porque hay un énfasis especial. Dice, tienen boca, el verso 5. Tienen boca, mas no hablan. Acá lo que he leído en Apocalipsis capítulo 9 no menciona nada acerca de no hablar. Voy a leerlo nuevamente. Apocalipsis capítulo 9, verso 20 dice: y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Acá en el Antiguo Testamento, no solamente en esta parte, pero es un buen ejemplo, Salmos 115 del verso 3 al 8, dice el verso 5, tienen boca, mas no hablan. Ese asunto no está señalado en Apocalipsis 9, el asunto de tener boca y no hablar. Luego dice el verso 5, tienen ojos, mas no pueden ver,
Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Y el verso 7, nuevamente la última parte dicen, no hablan con su garganta. Hay un énfasis desde el principio hasta el final en el hecho que no hablan. Y el verso 8 termina diciendo, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Este es un pasaje muy especial para destruir esas fortalezas de idolatría que hay en las mentes de muchas personas. No es para fastidiarlos con esto. Los que tienen que ser fastidiados son los enemigos. Es Satanás y sus demonios que tienen las personas cegadas. Nosotros debemos amar las personas, aceptarlas, darles ejemplo, predicar con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestra comprensión, con nuestra aceptación. Debemos mostrarle que realmente Dios es amor y que nosotros los amamos. Pero el amor precisamente nos tiene que llevar a mostrarles a ellos el error en el que están. Este pasaje, por ejemplo, nos habla claramente de esa idolatría. Pero el hecho que quiero mostrar es que en el Antiguo Testamento se hace un énfasis especial en que no hablan esas imágenes. Pero aquí, en Apocalipsis capítulo 9, verso 20, esa parte de no hablar no está. Y un poco más adelante, cuando lleguemos al capítulo 13, nos vamos a dar cuenta por qué. Voy a leerles de Apocalipsis capítulo 13, el verso 15. Apocalipsis 13, 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Cuando nosotros vayamos a mirar Apocalipsis 12 en adelante, vamos a ver muchos detalles que no están dichos entre Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 11. Es un asunto muy especial de la forma de la escritura de Apocalipsis. Capítulo 12 en adelante son detalles de los primeros 11 capítulos. Aquí mencionan ese detalle, el asunto que una imagen va a tener el poder de hablar. Entonces, es muy coherente que en el capítulo 9, cuando nos están hablando de la sexta trompeta, no se menciona el hecho que esa imagen no habla. Bueno, queridos hermanos, es breve lo de la sexta trompeta, es breve en el sentido de lo que está escrito aquí en el capítulo 9. Hay unos detalles que debemos tener en cuenta, pero por hoy vamos a dejar acá. Esa es la sexta trompeta. Terribles tormentos, hermanos. No paremos de orar, de ser tenidos por dignos de escapar de esta prueba que vendrá sobre toda la tierra. No paremos de orar por nuestros familiares, por nuestros amigos. Ahorita que estamos en febrero, mes de santificación, aprovechemos para rendir nuestras vidas al Señor. Ahí tenemos las cadenas de oración y ayuno que nos van a ayudar a meternos con el Señor. Consagremos nuestras vidas al Señor. Además, en pleno año de gratitud, lo que menos podemos hacer, como dice el apóstol Pablo cuando le habla a los romanos en el capítulo 12, lo menos que podemos hacer, hermanos, por tanto, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Señor. Ese es nuestro culto coherente, nuestro culto racional. Es lo menos que podemos hacer por tantas cosas que el Señor ha hecho. Terminemos orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Exaltamos y bendecimos tu santo nombre. Pedimos, Señor, que nos ayudes por tu Espíritu, Señor, a atesorar esta palabra, a retener esta palabra, Señor, a tomar medidas, a ajustar nuestra vida, a alinear nuestra voluntad ante la tuya. Que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en medio nuestro como es hecha en el cielo. Pedimos tu misericordia para todos nosotros, tu misericordia para nuestros amigos, para nuestros familiares. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.